Oh Señor Jesús, gracias Señor por esta nueva oportunidad que tú nos das para poder, Señor, tomar de ti, tomar de tu palabra, tomarte a ti en nosotros mismos y poder, Señor, alentarnos los unos a los otros con tu palabra. Esta es la segunda semana y el día 4 del alimento matutino, en el cual estamos viendo lo que es la voluntad de Dios. Colosenses 2:19. Haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. El significado de crecer hasta la medida de la cabeza, que es Cristo, es reconocer la autoridad de Cristo como cabeza. Tenemos que reconocerlo a Él como Señor y cabeza. Él tiene autoridad sobre nosotros. En todas las cosas, grandes o pequeñas, debemos permitirle ser el Señor. Esta lección no es fácil de aprender. Cuando salimos a comer en los restaurantes o cuando salimos de compras, raras veces permitimos que Él sea el Señor. Puesto que no practicamos esto lo suficiente en nuestra vida diaria, no debe extrañarnos que cuando vengamos a la reunión se nos haga difícil profetizar por el Señor. La clave para profetizar es permitir que Jesús sea el Señor. En su vida diaria usted debe permitir que Jesús sea su Señor. Solo entonces tendrá la experiencia y solo entonces tendrá algo que decir en las reuniones. Cristo no solo es la cabeza de nosotros individualmente, sino que también es la cabeza de la Iglesia y la cabeza de todas las cosas. Debemos reconocer su autoridad como cabeza en nuestra vida cristiana, en la vida de iglesia y en todo. De este modo crecemos o creceremos en Él. Cuando crecemos hasta la medida de la cabeza, Cristo, permitimos que Cristo aumente y crezca en todas las partes internas de los miembros. Hoy el problema que todos tenemos en común es que reservamos para nosotros mismos la mayor parte de nuestro ser y le damos al Señor muy poca cabida. Por esta razón, es imposible que Él aumente y crezca en nosotros. Cuando Él no puede crecer, nosotros tampoco podemos crecer. Hay muchos cristianos en la tierra hoy, pero son muy pocos los que le permiten al Señor crecer en ellos. Debemos permitirle al Señor tener un lugar apropiado en nosotros. Debemos permitir que Él aumente, crezca y ocupe todo nuestro ser, parte por parte. De este modo, cuando usted crezca en el Señor y yo crezca en el Señor, el resultado de ello será el crecimiento del cuerpo de Cristo. En otras palabras, cuando, cuando Cristo crezca en usted y en mí, el cuerpo de Cristo crecerá. Por consiguiente, el crecimiento del cuerpo de Cristo es el crecimiento de Cristo en sus miembros. Si usted permite que Cristo crezca en usted, su don se hará manifiesto. Como resultado, Cristo no solo será su vida y su vivir, sino que también será su don. Nosotros somos los miembros de Cristo. Como tales, debemos permitir que Cristo crezca en nosotros a fin de que podamos ser perfeccionados. Por consiguiente, el perfeccionamiento y el crecimiento mencionados en Efesios 4 se refiere a lo mismo. A fin de perfeccionar a otros, primero nosotros mismos debemos tener la experiencia. Primeramente nosotros debemos aprender las lecciones y conocer la economía de Dios. Entonces podemos ayudar a otros a que vean la economía de Dios. Esto no tiene que ver con el hecho de mejorar nuestro comportamiento ni cultivarnos a nosotros mismos. Más bien tiene que ver con el hecho de negarnos al yo
y conocer al Señor crucificado y resucitado, quien, como el Espíritu, mora en nosotros para hacer nuestra vida. Debemos vivir con Él, actuar con Él y permitir que Él sea el Señor en todo. Esto nos muestra, por un lado, que la cruz ha acabado con nuestro viejo hombre y por otro, que Cristo es el Espíritu de vida, quien ahora es nuestra vida. La cruz nos hace menguar y el Espíritu que resucita nos suministra a Cristo para que seamos equipados. En esto consiste el perfeccionamiento. En las reuniones de la Iglesia, todo el profetizar debe estar basado en esto y debe girar en torno a esto. Debemos hablar de esto con frecuencia en las reuniones. Cuanto más hablemos de estas cosas, más perfeccionamiento habrá. Tenemos que hablar de esto hasta que estas palabras tengan efecto en la vida cotidiana de los hermanos y hermanas. De esta manera ellos recibirán el verdadero perfeccionamiento. Gracias, Señor Jesús, te amamos.